Recuerden que esto aplica para ascendentes en Virgo, soles en Virgo o personas que tengan la luna en Virgo. ¿Cómo apunta octubre? ¿De qué nos habla octubre para estas energías? Bueno, recordemos que planeta regente de ustedes, Mercurio. Si Mercurio está en la casa 2 para los Virgo, tienen a Venus de su lado. Venus que dice, hay un tema de amor, hay un tema que trabajar, hay un tema de conciencia, hay un tema de ocuparse de mí. Venus cuando llega a Virgo es incómodo para Virgo porque a Virgo le gusta más ocuparse en la ayuda del otro, pero tal parece que Venus dice, no, hay algunas heridas que debemos tratar, mi estimado Virgo, de manera física, mental, emocional. Venus también conecta con el gusto por las cosas o por el gusto de lo que nosotros estamos realizando. Esta posición astrológica que ustedes van a tener en el mes de octubre, Virgo, es de suprema ayuda para ustedes entre Venus y el nodo sur. Cuando Venus y el nodo sur, los dos símbolos que acabamos de encerrar en pantalla, empiezan a trabajar en una conjunción, pues tienen una misión directa y es tener la capacidad con Venus y la comprensión y la sutileza de darle final a una cantidad de temas caducos. Esto es profundo tratándose del nodo sur. Venus es un planeta que se dice que no está como muy bien posicionado en Virgo. Yo creo que le da también como ese aceite, es como cambiarle el aceite o los filtros a un carro para que toda la maquinaria pueda funcionar mejor. Yo siento mucho que las personas ascendentes en Virgo, soles en Virgo, a veces sienten tanto, con esa parte de servicio sienten tanto que prefieren generar cierto ruido o estar como más en su agenda y en sus actividades precisamente para evitar la zona Piscis o para evitar poder conectarse con ese Venus, con esa ayuda. Definitivamente Virgo es el signo que le queda más fácil ayudar que dejarse ayudar. Ahora Venus allí les dice, no, también tú vales, también es importante, tú también haces parte del propósito y vale la pena también con esa Venus en Virgo ver otras posibilidades de amarse a ustedes mismos, ¿no? De atenderse desde otra línea, desde otro ángulo muy diferente. Ya Saturno hizo algunos puntos marcados, ya Saturno marcó la diferencia en la casa 7, esta puerta ya está en la recta final, y ese nodo sur que sigue impulsando a realizar un trabajo mucho más pisciano, mucho más emocional. Esto sí que es una tarea. Vienen en tarea ya hace bastante tiempo, ¿no? Vienen ya en tarea, esto ya hace parte de la tarea. Pero todavía continúa. Tal parece que la luna va a estar para Virgo, en este caso en la casa 5, 6 y 7, o sea, casas que nos llevan a trabajar con la autoexpresión, el cuidado, los hábitos cotidianos y en parte cierran la semana con un tema muy de pareja o con un tema muy de los demás. Algo positivo y que va a ser de mucho agrado para ustedes. ¿Quiénes son ascendentes en Virgo, soles, lunas, para ver cómo van sintiendo esta energía?